The half the half La media vida del radio 226 hexasiemens de 1.590 años. Si una muestra contiene 100 miligramos, ¿cuántos miligramos permanecerán después de 2.500 años? Para modelar esta disminución exponencial, tenemos la opción de usar esta función exponencial aquí o esta función exponencial aquí. Hablemos de las diferencias. En esta función, P of t es la cantidad después del tiempo t, A es la cantidad inicial, B es la base igual a 1 más R, donde R es la tasa de disminución por unidad de tiempo y t es tiempo. En esta función exponencial, aquí P de t es la cantidad, después del tiempo t, P sub 0 hexasiemens la cantidad inicial, y K es la tasa de declinación exponencial continua y t es el tiempo. Entonces, la mayor diferencia está aquí. K es una tasa de disminución continua, y aquí R es la tasa de disminución por unidad de tiempo. Y para este problema, desde que no se piden que determinemos la tasa de decay o la tasa de decay continua, no importa la función que utilizamos. Entonces, para este ejemplo, vamos a utilizar esta primera función exponencial aquí. Si quieres ver un ejemplo que trata de media vida utilizando esta función exponencial, pondré un enlace en la pantalla. Mirando de nuevo nuestro problema. Si la media vida del radio 226 hexasiemens 1590 años, si A es la cantidad inicial, que significa que P de 1590 debe igual 1,2 A para obtener la cantidad restante después de 1590 años. Tenemos que multiplicar 1,2 y A, lo que significa nuestra función P de t sería igual a la cantidad inicial a x12 cuando es igual a 1590. Así que hacemos este exponente aquí está dividido por 1590. Aviso que cuando es 1590 de hexalitros exponente sería igual a 1, y por lo tanto el valor de la función sería 1,2. Así que esta función exponencial modelará el decadio del radio 226. Para responder la pregunta, si una muestra contiene 100 miligramos, ¿cuántos miligramos permanecerán después de 2.500 años? Por lo tanto necesitamos evaluar P de 2.500 y la cantidad inicial o A es igual a 100, y el tiempo es de 2.500, tanto el exponente es de 2.500 dividido por 1590. Este valor de la función nos dirá cuánto queda después de 2.500 años. Así que ahora iremos a la calculadora. Así tenemos, en paréntesis, alcanzados al poder de 2.500. Dividido por 1590 de hexaneutones paréntesis. Para que podemos ver aproximadamente 33.6 miligramos restantes. Después de 2.500 años. De nuevo, quiero señalar que podríamos haber obtenido el mismo resultado utilizando esta función aquí, aunque creo que habría llevado más trabajo.